La educación es política. Con este statement me gustaría partir este primer video piloto sobre un análisis de las propuestas que tienen los candidatos presidenciales de Chile para la educación, niñez y adolescencia en nuestro país. Soy psicóloga educacional de Chile, titulada allá, y estoy acá en Australia hace 2 años y medio aproximadamente, estudiando un máster actualmente en educación, con una especialización de educación informada en trauma y también especializándome en educación infantil temprana, especialmente en el área de lectoescritura. Y bueno, además también estoy estudiando un certificado para poder trabajar como educadora inicial. Bueno, me gustaría partir con una reflexión de Paulo Freire. Paulo Freire es un referente internacional en educación. Sus textos han sido traducidos en más de 28 países. Incluso en el máster en el que estoy estudiando ha sido citado, me lo han pasado dentro de mis clases. Él es un brasileño que estuvo viviendo varios años en Chile, entonces su contexto es latinoamericano. Y una de las frases que a mí me gustó mucho estudiándolo a él plantea que si es que la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. ¿Qué significa esto? Significa que en el fondo la educación inevitablemente va a tener un impacto en los estudiantes. Yo me acuerdo que cuando era joven en la escuela me decían, no, lo que pasa es que los profesores no pueden hablar de política porque adoctrinan a los niños. Entonces, esto yo creo igual que viene en un contexto en donde Chile hablar de política es duro, es duro. Tenemos una historia de una dictadura de 15 años que en el fondo dividió socialmente al país y políticamente muy fuerte, donde ha marcado una tensión hasta el día de hoy. Y que hace muy difícil la conversación y los puntos de encuentro. Entonces, cuando a mí me decían que en el fondo los profesores no pueden hablar de política en la sala de clase, yo creo que va un poco a ese miedo de que hablen de quizás la ideología del grupo contrario. ¿Qué es lo que yo pienso un poco de eso? Yo pienso que al día de hoy la educación es política, inevitablemente. Y Paulo Freire lo que plantea es que la educación puede ser opresiva o puede ser liberadora. La educación y quizás los modelos más tradicionales de educación, y pienso al tiro en el video de Pink Floyd de We don't need more education, no sé cómo se llama la canción, pero es un video que en el fondo cuestiona cómo los sistemas de educación reproducen los sistemas actuales de dominación, que en el fondo es una educación pensada desde el capitalismo para producir en el fondo niños, adolescentes que trabajen y que mantengan el sistema como tal cual está, que en el fondo aporten a ese sistema que existe actualmente. Sin embargo, lo que Freire plantea, y que yo personalmente creo que la educación me hace sentido desde esa perspectiva, es que la educación sea liberadora. ¿Qué significa eso? No significa decirle al niño, no, mira, es que tú no tenés que pensar como lo tradicional, tienes que pensar lo progresista. No. Significa enseñarle a los niños y adolescentes a pensar críticamente, a cuestionarse qué es lo que consumen y qué es lo que producen también. Y en ese sentido, los niños y los adolescentes tienen un rol, tienen un poder de transformación social. Y lo que invita a la educación liberadora es a cuestionarse los sistemas de dominación actuales, porque benefician a ciertos grupos en particular en desmero de otros grupos. Por ejemplo, el nivel socioeconómico alto versus el nivel socioeconómico bajo, la dominación blanca versus pueblos indígenas o de otro tipo de raza, los hombres sobre las mujeres, y así otro tipo de grupos que en el fondo la heteronormatividad en desmero de las diversidades sexuales, las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad. Existen grupos de dominación actuales en la sociedad que no incluyen a las diferentes realidades y otros grupos que no necesariamente son minoritarios, pero que tienen menos privilegios y menos oportunidades en educación y que finalmente se transforman en oportunidades en la vida. Entonces la educación crítica lo que invita es a eso, es a que nos cuestionemos dentro de nuestra sala de clase cuál es nuestro rol en esto, cuál es nuestro rol como estudiantes, como niños, como adolescentes,
invitando a que la educación sea transformadora. Y a mí eso personalmente me hace sentido. Entonces es como desde esa perspectiva que yo lo que hice fue, bueno, en Chile hay 8 candidatos presidenciales actualmente. Yo hice una maratón de los primeros 4 candidatos, 4 entrevistas a los candidatos en un programa específicamente, un programa de televisión que se hizo específicamente para estas elecciones, donde se entrevistan a los candidatos durante media hora en 3 temáticas de niñez, adolescencia y bienestar también y educación. Se les pregunta sobre el bienestar de los niños, sobre educación y sobre protección. Bueno, me llegó un café. Entonces, el análisis que yo hago un poco es desde la perspectiva de la psicología y la educación. Yo no me considero, no soy cientista política, no soy economista. Bueno, entonces, de estos 8 candidatos, de estas entrevistas a los 8 candidatos, yo elegí 4. Elegí los primeros 4 que han tenido como mayor posibilidad de pasar a segunda vuelta, como con mayor porcentaje en las encuestas de que la gente votaría por ellos. La intención de este video no es decirte por quién votar, ni cambiar tu opinión política. Lo que sí me interesa es abrir el espacio a la reflexión, abrir el espacio a la conversación y poner en la mesa las temáticas de educación, de infancia y adolescencia y de salud mental, y cómo como sociedad nosotros tomamos un rol en esas temáticas. ¡Ah! Me pegué en el codo. ¡Ay, me pegué de nuevo, weón! Ya. Bueno, este programa es conducido por la mierda, ¿qué? Bueno, este programa es conducido por Montserrat Álvarez y con una invitada especial que es... Bueno, este es mi libro de apuntes, así que si es que me meto a mirarlo, perdónenme porque era harta información. Se me olvida el nombre de la niña, pero ella es directora del Observatorio de la Niñez de la Fundación Colunga, y la Fundación Colunga es una organización que reúne a 280 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en infancia y adolescencia. A modo de contexto, yo en Chile trabajé en la Fundación Sembrar Futuro. Estuve 2 años de voluntaria y 1 año como psicóloga en la organización, que es una fundación que trabaja con un programa de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de residencias del Sename. Y esta fundación trabajaba con, o sea, el centro donde nosotros íbamos físicamente era el edificio de Fundación Colunga, que tenía como 5 pisos y donde se reunían muchísimas organizaciones de la sociedad civil, que era un espacio muy interesante y creativo, porque en el fondo tú tenías no me acuerdo cómo se llama, como un work hub, donde al lado tenías a América por la Infancia, al otro lado tenías a Fundación Niñas Valientes. Entonces, si es que tú querías hacer una colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, era un espacio muy a la mano y muy agradable también para poder hacerlo. En este contexto es que Fundación Colunga fue invitado a este programa y ellas dos son las que dirigen la entrevista y le van haciendo preguntas a los candidatos. Paloma Villar es la directora del Observatorio de la Niñez. Bueno, lo que me hubiese gustado hacer es haber hecho quizás una comparativa de estos 4 candidatos, etcétera, pero por temas de tiempo y porque las votaciones son ahora, acá en Australia, de hecho, hoy es día de votaciones. Lo que voy a hacer es el análisis que fui haciendo a medida que iba viendo cada entrevista, se los voy a ir compartiendo un poco. Y no sé si lo mencioné antes, pero lo menciono de nuevo. Yo esto lo hago desde el background de la psicología y la ciencia de la educación. Yo no soy cientista política, no soy economista. Sí tengo un interés muy fuerte como en la historia, en las políticas públicas, y también en una perspectiva internacional de la educación, especialmente viviendo afuera. Entonces es como a partir de eso y también de mi propia experiencia trabajando en el campo que yo como que hice una especie de observación de los videos y las entrevistas. También me gustaría mencionar que yo no he hecho un análisis exhaustivo de las propuestas educativas de los candidatos. Solamente es a partir de estos videos y en el fondo viendo los videos estuve investigando un poco. Quizás para una segunda vuelta, porque en el fondo ahora son la primera vuelta de elecciones, quizás cuando ya venga la segunda vuelta de elecciones podría tomar a estos 2 candidatos y hacer un análisis más exhaustivo a partir de los programas y etcétera. Pero yo acá de las temáticas que hablo son de las que se hablan en los videos.
Voy a partir por la entrevista de Jara. En la sección de bienestar, lo que ellos hacen es plantear como un dato y plantean, yo también acá no hablo de las cosas que me llamaron la atención, porque si quieren ver el video pueden ir a verlo en la plataforma de YouTube. Pero parte con una cifra como para captar un poco la realidad que tienen los niños en términos de violencia en Chile, y plantean acá que la mitad de los niños en los barrios viven, niños y adolescentes, violencia crítica. Entonces Janet hace un poco de contexto respecto a esto, y ella plantea un poco que cómo las tecnologías también mantienen a los niños dentro de su casa, y que existe, la conversación que se hace ahí es que existe una sensación de inseguridad para las familias en general de que los niños salgan a la calle, entonces prefieren que se queden adentro, generando que no haya un uso comunitario de los espacios, que impacta también directamente la salud mental de los niños y adolescentes. Entonces, las propuestas acá que Janet plantea para mejorar el bienestar de los niños es primero extender el seguro escolar para salud mental, fortalecimiento de barrios en términos de generar mayores espacios comunitarios a través de canchas deportivas, por ejemplo con iluminación de los barrios, que eso yo la verdad encuentro que es súper bueno. Matei también tiene una propuesta de fortalecimiento de barrios en ese sentido. Y acá quizás voy a hacer como lo asocio un poco a mi propia experiencia. Yo en 2018 participé de un proyecto universitario en donde tenía que ir a vivir. El programa se llama Convive, que al día de hoy ya no tienen la casa en la granja, pero era un proyecto estudiantil donde lo que se intentaba era hacer un trabajo muy de la mano con la comunidad de la granja, porque San Joaquín, la universidad, estaba ubicada a 15 minutos de la granja, y tenía una casa donde todos los semestres 4 voluntarios iban a vivir ahí, y la idea era como hacer un trabajo a partir de estar como inserto en la comunidad con los vecinos y con las problemáticas que tuvieran en general. Entonces yo cuando estuve viviendo ahí estuve aprendiendo harto sobre cómo funcionan las juntas de vecinos, cómo las problemáticas de seguridad que ellos enfrentan, y también fue interesante como lo que nosotros podíamos aportar versus lo que ellos nos pedían, porque nosotros como estudiantes no teníamos plata para, por ejemplo, me acuerdo que el presidente de la Junta de Vecinos en su minuto nos decía, no, nosotros queremos lomos de toro en las calles porque pasaban los autos en las noches a una velocidad haciendo carreras y que es muy peligroso para los niños. O, por ejemplo, temáticas de seguridad que nos mencionaban en su minuto, que en los autos la gente tenía relaciones sexuales en las noches. Bueno, en tema de fortalecimiento de barrios, sí, la iluminación era un tema que efectivamente cambiaba la sensación de seguridad de las personas. Y yo ahí conocí al programa Quiero mi barrio, que ellos habían recién construido una cancha deportiva, que era la cancha en la que nosotros constantemente íbamos todos los sábados a hacer actividades con los niños. Y lo que me gustó mucho de ese proyecto del Quiero mi barrio y del por qué los vecinos usaban tanto esa cancha, que en el fondo construyeron una cancha y construyeron una plaza al lado, y estaba muy bien cuidada, porque en Chile también está esta como crítica de que en el fondo se invierte en los barrios pero la gente no los cuida y los rayan y qué sé yo. Pero esta plaza y esta cancha estaba tan bien cuidada porque la gran diferencia es que la comunidad fue partícipe del proyecto. Ellos mismos fueron, en colaboración con el Quiero mi barrio, que era un programa estatal, colaboraron en la construcción de su plaza y de su cancha. Entonces era un espacio que ellos cuidaban mucho. Por ejemplo, en las noches los regaban, mojaban con agua los propios vecinos, las sillas y como los juegos, para que no fueran los adultos en la noche a tomar ahí, a tomar alcohol, a hacer actividades de droga, etc. Entonces, en términos como de fortalecimiento de barrio, creo que es una temática importante. Sí, efectivamente tiene un impacto en la sensación de seguridad en las familias, en los niños, y bueno, Matei y Jara proponen fortalecimiento de barrio en ese sentido. A ver, necesito una pausa. ¿Café?
Bueno, la otra propuesta que tienen en el área de bienestar, Jara y Matei también lo tienen en común, son las escuelas abiertas. Actualmente la jornada laboral, la jornada escolar dura alrededor de entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, pero existe una problemática entre las 4 de la tarde y las 7, 8 de la noche, que es cuando los papás vuelven del trabajo y que los niños quedan solos. Esto se da mucho, y yo también tengo esta experiencia viendo Vivido en la Granja, de que los niños tienen un espacio, una laguna, en donde no tienen supervisión. Muchas veces las familias no pueden hacerse cargo de estar con ellos y eso tiende a que los niños deambulen por la calle, y especialmente en ciertos grupos de edad, entre alrededor de los 12 a 18 años, y especialmente los hombres, tienden a ser target, o tienden a ser como el foco de los grupos de narcotráfico. Entonces, cuando los niños andan deambulando entre ese horario, o cuando existe el ausentismo escolar o la deserción y los niños andan en la calle, se empiezan a ser reclutados por el narcotráfico. Entonces, la propuesta de las escuelas abiertas, que actualmente existe, pero está beneficiando a menos del 1% de la población, es que exista un espacio de escuelas abiertas entre las 4 y las 7 de la tarde, que permitiría que los niños estén en un espacio seguro hasta que las familias puedan regresar al hogar y estar con ellos. De hecho, la jornada de 40 horas igual creo yo que beneficia un poco esta problemática, porque lo que hace es que las familias puedan regresar antes a sus casas y acompañar a los niños, evitando que se involucren en este tipo de espacios de violencia. ¿Qué opino yo de las escuelas abiertas? Encuentro una buena propuesta. Acá en Australia yo trabajo en un centro de jardín infantil y la educación en el fondo está pensada como hasta las 3, 4 de la tarde, pero el centro infantil está abierto hasta las 6 de la tarde. Entonces hay en el fondo, espacio los primeros hay un espacio previo y un espacio posterior a la educación infantil que es de cuidado. En el fondo, los niños desde las 6 y cuarto de la mañana hasta las 9 pueden llegar a la escuela cuando los papás trabajan muy muy temprano, donde se les ofrece desayuno, y después de las 9 hasta las 3 de la tarde es el espacio de educación, y después de las 3, 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde es un espacio de cuidado, donde en el fondo se transforma en un espacio para que los niños puedan estar mientras los papás terminan de trabajar. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy, muy buena la idea poder como ofrecer este espacio seguro para que los niños no estén en las salas de clase, en las calles solos. Y también algo que a mí me gusta que acá se hace en Australia es que durante las vacaciones las escuelas también están abiertas. Que creo que también es una problemática que no se menciona en el debate, pero sí creo que va un poco la misma lógica de que al final cuando los niños están en vacaciones los papás siguen trabajando y muchas veces los niños no pueden quedar a cargo de nadie. Me volví a pegar en el codo. Bueno, y la última propuesta que hay que me llama la atención de Jara es como fomentar especialistas infanto-juveniles. Yo acá me imagino que habla quizás en temáticas de salud mental. En Chile faltan psiquiatras y psicólogos que puedan atender las temáticas de infancia, así que encuentro bueno que se siga invirtiendo en eso. Bueno, eso era en términos de violencia. Matei también plantea las escuelas abiertas. Entonces, de hecho me gusta un poco la perspectiva que tiene Matei, porque ella trabajó todo el rato, habla de que estuvo como alcaldesa en Providencia, pero creo que habla también como desde el terreno. Jara también, me gusta mucho eso. Sí, quizás lo que no me gusta tanto la propuesta en general de Matei, que después voy a como ahondar un poco en eso, es como que siento como que habla como que su municipio fuera todo Chile. Pero no, y ahí como que yo le entraría quizá a poner ojo. Sin embargo, plantea algo distinto, que es tener los centros educacionales abiertos los sábados y domingos. Ya, yo ahí creo que es mucho. Como que creo que también los niños merecen un espacio de descanso para que estén con las familias. Y si no están con las familias, con los cuidadores que están a cargo de ellos. Que tengan también espacios de recreación distintos a estar en el colegio, y también un espacio como de descanso para los profesores y profesionales o trabajadores y técnicos que están en educación. Así que no sé, acá las escuelas no están abiertas sábado y domingo, incluso en época de vacaciones. Bueno, después le preguntan a Jara, volviendo a este video, cómo combatir la pobreza infantil.
Ella plantea, bueno, en su programa tiene como la propuesta el sueldo vital, que es aumentar el sueldo desde los 500 y tantos a los 700 y tantos mil pesos. También su foco para combatir la pobreza sería a través de la vivienda. A ella le gustaría que en un futuro, o sea, me gusta, pero como plantear una vivienda que en el futuro tenga como una sala de juegos en el centro como de la vivienda, que una medida que quizá no lo plantea como algo ahora, pero sí me gusta la visión de futuro de que en el fondo los niños puedan tener ese espacio. Y acá voy a como irme a una experiencia que tuve trabajando, construyendo mediaguas para familias en la región de la Araucanía. Yo me acuerdo, bueno, una de las familias con las que trabajé era muy, muy pobre. Vivían como en el garage de una como de la cuñada. En el fondo esta era una mamá con 2 hijos, los niños tenían como 7, 8 años y ellos vivían allegados ahí. Esta mamá, su marido se había suicidado y no tenía muy buena relación con la cuñada, entonces los tenían ahí metidos en el garage. Una situación de pobreza importante. Ella trabajaba como recolectora de fruta y bueno, había un hacinamiento importante en esa familia, vivían los 3 en la misma cama. Acá lo que Jara plantea y que me gusta es que todos los niños puedan tener su propia cama. Creo que es súper importante en los contextos de pobreza que los niños puedan tener su propia cama, porque especialmente en los contextos de hacinamiento es donde se producen los mayores casos de abusos también. Recordemos que los casos de abuso en la infancia y adolescencia ocurren en los contextos de mayor confianza de los niños. En las escuelas, en las familias, no tienden a darse tanto de desconocidos, sino de estas personas que son las que tienen más como cercanía y que logran como manipular un poco y traspasar estos límites que los niños sienten con personas de confianza. Entonces creo que es una propuesta importante. De hecho, Matei también la retoma después. Ella también, o sea, no después porque son entrevistas separadas, pero Matei también parte como su entrevista diciendo que todos los niños tengan una cama. Entonces creo que es importante. Y esta idea de la sala de juegos me gusta porque siento que especialmente en contextos de vulnerabilidad y de mucha pobreza, que los niños puedan tener un espacio para jugar en sus hogares, creo que es demasiado importante en la infancia, especialmente como cuando la vulnerabilidad social te impacta. Entonces tener espacios como de distensión y de juego es importante en cómo los niños se van sintiendo también y cómo tiene un efecto en su salud mental. Si bien ella no lo plantea como una propuesta concreta, sí lo pone así como una semilla futuro. Entonces a mí me gusta un poco esa perspectiva. Ella también plantea, Jara, como la importancia del acceso a la salud mental de los padres, que incide directamente en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y yo acá estoy muy de acuerdo en mi experiencia trabajando con los padres a veces, y especialmente en contextos donde tienen que trabajar mucho, donde no están los recursos para poder realmente darle a los niños lo que necesitan, y donde las estrategias parentales a veces fallan, es también donde se produce la violencia intrafamiliar. Entonces poder darle acceso a salud mental a los padres creo que es fundamental y podría tener un impacto muy importante en el bienestar de los niños. Después a Jara le preguntan si es que ella tendría como algún bono específico para la infancia, y ella plantea que no, que su foco va a estar como en transformaciones de brechas estructurales, más que en bonos, y que esto va a incidir directamente en la natalidad. La natalidad es otra temática que se aborda en estas entrevistas. Entonces ella plantea que no le interesa un bono de 1 millón de pesos para las familias que vayan a ser madres, que es una propuesta que plantea Kast, por ejemplo, y que voy a después retomarla después, sino que a ella le gustaría hacer un cambio en las brechas estructurales. A mí también me gusta eso. Yo acá les voy a decir también, no por quién votar, pero quizás ustedes van a ir identificando mis posturas políticas, pero sí creo que es importante atacar esto a nivel sistémico. Creo que los bonos sirven, pero no realmente para una transformación a largo plazo. Entonces yo estoy de acuerdo con este tipo de propuesta.
Bueno, voy a tener que hacer una pausa comercial, así que después voy a volver a grabarme y continuar.